Perdón chicos, he tenido que pausarle un momentito la grabación porque el momento que hago render con Cycles es como que se desconfigura mi reproductor de mi capturador de pantalla. Y pues básicamente lo que voy a hacer en este momento es cada que presione F12 con Cycles le voy a pausar, les voy a ir avisando y pues luego voy a continuar la grabación, ¿no? Para que no se generen errores. Bueno, entonces lo que ya me interesaba que veamos con ustedes, ¿no es cierto? Es esto, básicamente, ¿no es cierto? La calidad que nos bota ¿no es cierto? El Cycles, ¿no es cierto? Versus el IBI y ya de aquí lo que vamos a hacer es irlos trabajando de una manera más sincrónica, ¿no? Y les voy a ir indicando las diferencias porque si van a variar las configuraciones de los materiales cuando seleccionemos uno u otro motor de render, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, hemos visto cómo cambia esto. Le voy a poner un momentito en IBI para que se me renderice más rápido. Y vamos a ir viendo algunas otras opciones que nosotros tenemos aquí en el mismo material. Fíjense un poquito más abajo, nosotros tenemos estos atributos, ¿no es cierto? Como el que es el metálico. Y este es un atributo súper interesante que lógicamente lo que nos va a hacer, ¿no es cierto? Es eso, metálico el objeto. Si es que yo le subo, ¿no es cierto? La intensidad, ¿no es cierto? Ya estamos viendo algo. Regularmente esto suele ser un inconveniente. Si es que yo estoy trabajando con únicamente fuentes de luz y ningún otro objeto de iluminación, como las luces no es un objeto físico en sí que sea visible, entonces nosotros no estamos viendo el reflejo del objeto y allí ya puede haber alguna pérdida, ¿no es cierto?, de atributos del elemento. Entonces allí es recomendable que nosotros trabajemos también pues con elementos de entorno. Entonces es aquí donde nosotros vamos a empezar a colocar nuestra primera textura externa para para Blender, ¿no? Para ello, nosotros nos vamos a ir hacia el Google. Yo les voy a recomendar que aquí pongamos el HDRI, ¿no es cierto? Van a buscar HDRI, ¿no es cierto? Seleccionamos y pues el momento que demos clic en HDRI vamos a encontrar esta primera página que antes se denominaba HDRI Haven, ahora le han llamado Polyhaven, muy probablemente en el futuro vuelva a cambiar, pero básicamente sigue siendo un estándar. Cuando nosotros le abrimos, vamos a encontrar algunos atributos de imágenes, pero básicamente nos interesa irnos acá a Sets y HDRIs. La mayoría de estas van a ser gratuitas y son excelentes. De hecho, esto nos bota una extensión HDR, ¿no es cierto? Es una extensión muy particular que se refiere a alto rango dinámico de imágenes que son específicamente trabajadas para iluminación dentro de 3D. Entonces, ustedes seleccionan la que vean más conveniente. Yo suelo seleccionar unas que tengan unos colorcitos más cálidos para las explicaciones de clase. Bueno, luego ya para los diferentes propósitos se seleccionarán otras, ¿no? Entonces, a ver, en este momento estoy buscando y yo creo que esta me iría bien por el momento. Fíjense, aquí me da la opción de descargar y pues la resolución. Ustedes lo pueden descargar. Miren, en todas estas calidades es increíble. Basta con un 4K. De hecho, estamos trabajando en un documento de 1920, entonces no le veo la necesidad de más de ello y le vamos a dar clic en Download. El momento que se empieza a descargar, pues esperamos, ¿no es cierto?, un ratito y le vamos a abrir. Bueno, lo que yo he hecho es que esta imagen que se ha descargado la he colocado en una carpeta que ya tenía ya ubicada por defecto con otros elementos que vamos a utilizar un poco más adelante. Si es que nosotros le damos clic derecho y vemos las propiedades, nos vamos a dar cuenta que tiene un archivo, bueno, puede ser EXR o HDR, nos sirve súper bien.
Entonces, lo recomendable es que le vayan guardando en la misma carpeta en donde van a ir trabajando. De hecho, yo también le voy a guardar a mi archivo, ¿no es cierto? Voy a seleccionar, voy a ponerle con ya, y en la carpeta, ¿no es cierto? Y le voy a poner texturas, ya. Entonces, esta es una buena práctica para que nosotros pues luego no tengamos conflictos con las mismas, ¿no? Igual, luego sí las podemos volver a reconectar, pero ya es un poquito más demoroso. Ahora, para que esta imagen se cargue en el entorno y sirva como un elemento de iluminación, nosotros tenemos que irnos a este botoncito que es muy similar a este, pero es como un mundito, dice World Properties, y ya por defecto ya nos da una pequeña configuración que dice Surface. En esta opción de Surface, por defecto dice que es Background, eso está bien, ¿no es cierto? Una superficie de fondo. Lo que sí vamos a seleccionar y cargarle la imagen, para ello damos clic en el puntito que está al lado de color y vamos a seleccionar esta opción que dice Environment Texture. Seleccionamos Environment Texture. Se nos va a colocar este colorcito por defecto que es súper normal. No hay ningún problema. A partir de esto nosotros vamos a dar clic en Open, ¿no es cierto? Abrir para cargar la textura. Miren lo bueno que es estar en la misma carpetita. Pues esta es la textura, el HDR. Lo seleccionamos. Y pues ya este elemento empieza a ser parte del entorno. Miren y cómo nos va cambiando la apariencia. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos seguir configurando. Bueno, luego le pueden ir cambiando la intensidad, le pueden hacer más suave, más fuerte, eh, dependiendo del caso. O le ponen, por ejemplo, un 2, obviamente va a iluminar más. Si le ponen un 0.5, va a ser la mitad de fuerza, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa seguirle configurando ahora sí es al material. Entonces me voy a regresar a la textura, seleccionado obviamente el objeto. Le voy a dar le voy a seleccionar, le voy a poner un nombre, le voy a poner ahora sí mono, el otro ya se perdió. Y bueno, tenemos algunas opciones que se conjugan con lo metálico, ¿no? Si es que nosotros subimos, fíjense cómo evidentemente se va haciendo más volumétrico el metal. El especular es como la configuración de la intensidad del brillo. Y aquí tenemos, esto es súper importante, el roughness, ¿no es cierto? Es la rugosidad. Mientras más rugosidad, ¿no es cierto? Fíjense en que más, cada vez se ve más plástico, pero mientras menos, ¿no es cierto? Incluso se va a volver transparente el objeto y eso es genial, ¿no es cierto? Eso dependiendo de las opciones de lo que ustedes quieran hacer, va a ser algo sumamente interesante. Obviamente un carrito, ¿no es cierto? O cosas así, tiene su nivel de rugosidad y pues eso cambia. Aquí tenemos el nivel anisotrópico que no cambia mucho aparentemente, pero es esas especies de rayitas que tienen los objetos, ¿no es cierto? Los objetos metálicos. Igual, si es que nosotros nos vamos de Eevee a Cycles, pues ustedes se dan cuenta que sí hay bastante diferencia, como ya lo habíamos visto pues anteriormente. Ya me voy a quedar nuevamente en Eevee, ¿no es cierto? Voy a regresar al Eevee nuevamente y vamos a ir viendo las siguientes opciones. Bueno, estos básicamente serían los atributos con los cuales nosotros trabajaríamos para los metales. Lo que me interesa ahora también es ver algunos atributos que están un poquito más escondidos, como por ejemplo, nosotros, si es que queremos cambiarle la ubicación de este fondo, pues tenemos que hacerlo mediante coordenadas. Y esas coordenadas nos van a trasladar a un entorno que son unos nodos, ya es un entorno puede ser en un principio poco más complejo y luego puede ser muchísimo, muy complejo. Creo que es de las cosas más avanzadas que puede tener el Blender, ¿no? Y otras más sencillas vamos a ir de a poquito, como lo es crear, por ejemplo, un material de vidrio, ¿no? Un material transparente. Entonces, bueno, me voy a crear otro material, voy a presionar Shift A. Voy a seleccionar un
cubo, fíjense en lo que sirve el cubo, a pesar de que nosotros lo vamos eliminando al principio, pero hay un momento en que vamos a volver a necesitarlo. Entonces, bueno, por algo está allí en el programa, ¿no? Como les decía al principio, ni bien nosotros lo eliminamos, pues vamos a volverlo a necesitar. Ya, fíjense, asimismo también le estoy colocando a este elemento, ¿no es cierto? A esta, a este rectángulo, no sé, a este cubo que lo hice más delgadito, ¿no es cierto? Lo estamos colocando frente a nuestro monito y es para ver pues eso, ¿no es cierto? La transparencia. Vamos a presionar ese, le vamos a escalar, ¿ya? Y ya, ahí estaría, ¿no? Entonces, sí, de hecho tiene que tapar. Eso es importante. Le voy a poner un poquito más adelante. Las luces también le voy a poner un poco más adelante y ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a asignar un nuevo material. Este material también le voy a poner, a ver, este le voy a poner class. ¿Ya? Y claro, por el momento no cambia. El glass puede tener su color individual. Por defecto le voy a dejar por el momento blanco. Bueno, le voy a dejar en un poquito de color más intenso para que vayamos viendo los diferenciales. Y lo primero que tenemos que activar para este es la transmisión, ¿no? Entonces tenemos que subirle la transmisión y todavía no cambia nada, ¿no? Es por lo que precisamente les decía, hay algunos atributos que tienen opciones un poquito más escondidas que otros. Entonces, tenemos que seguirle configurando el material para tener el resultado que nosotros deseamos. Más abajito, vamos a encontrar esta opción, ¿no es cierto?, en Settings que dice Backcase Cooling, ¿no es cierto? Y vamos a activar esta opción del Backcase. Perdón, es backface cooling, ¿no? Que es como cara, como una cara posterior. Ya le activamos, ¿no es cierto? Esto tenemos que también activar esto que es el índice de refracción. Ojo, los índices de refracción no son lo mismo que no es lo mismo que el reflejo, ¿no? La refracción es como la incidencia de luz, ¿no es cierto?, que pasa a través de los cristales para hacerle más o menos volumétricos. Eso básicamente es, ¿no? Bien, sigue sin verse, entonces nosotros nos vamos a ir a las opciones del Eevee y en el Eevee nosotros vamos a encontrar esta opción también que dice Screen Space Reflection, ¿no es cierto? Ya, esto es para trabajar los reflejos. Vamos a activarle. Y fíjense en que ya, ahora, pues que hemos activado esto, evidentemente ya nosotros estamos viéndole al elemento de atrás, ¿no es cierto? Lo estamos viendo en transparente, ¿no es cierto? Y esto va a tener algunas características nuevamente que tenemos que ir configurándoles, ¿no es cierto? Bueno, esto no es tanto recomendable cambiarle desde acá, porque este es un atributo más como que general de la escena, sino más bien nosotros tenemos que ver cosas más específicas en el objeto. Le voy a hacer más delgadito y obviamente mientras más delgadito también va a verse mejor, pero también en el material, acuérdense que nosotros habíamos tenido una opción de rugosidad. Si es que nosotros le bajamos la rugosidad, miren, ya se le está viendo mejor al objeto y evidentemente esto es un cristal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, eso ya depende de nosotros, ¿no? Pues igual estos atributos se van a decodificar luego, ¿no es cierto? Si es que nosotros queremos cambiar a cycles, automáticamente esto le va a reconocer y le va a trasladar estos atributos que también sí los tiene. Hay atributos que no van a compartir, pero algunos que sí. Veámoslo. Miren, entonces allí, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo que tenemos, ¿no es cierto?, nuestra transparencia, entonces sí es conjugable. Voy a regresarme al Eevee, voy a crearme otro material, no sé, o otro objeto que es básicamente lo que voy a hacer. A ver, este le voy a escalar un poquito y le voy a poner como por acá. Ya, más o menos, solo es para enseñarles una cosa más. Voy a presionar Shift A, voy a crearme una UV Sphere, ¿no es cierto? Una esferita. Le vamos a escalar a la esfera.
le voy a poner clic derecho, ¿no es cierto? Y le voy a poner Shade Smooth para que esta sea más suavizadita. Y voy a seleccionar tanto el cubo y Shift clic la esfera, ¿no es cierto? ¿Para qué es esto? ¿No es cierto? Para que yo pueda vincular un material con el otro, básicamente con comandos, ¿no? O sea, lo que pudiera hacer también es seleccionar el material, irme acá, desplegar aquí y seleccionar el material del glass, pero de esta manera también se lo hace clic, shift clic, voy a presionar control L, ¿no es cierto? Y puedo decir link objects scene, ¿no es cierto? Y entonces lo que voy a hacer es decirle link materials. Entonces, linkeo materiales, eh, ¿no es cierto? Veamos qué pasó. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que primero tiene que estar seleccionado el objeto que contiene el material, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces, ya, nuevamente voy clic, ¿no es cierto? Shift clic. Ahora sí, control L, link materials y ya, ahora sí está, ¿no? Entonces, miren, allí se están vinculando los materiales y el objeto, ¿no es cierto?, de adentro está un poquito distorsionado. Esto puede ser que sea nuestro propósito, pero también puede ser que nosotros no querramos tener la apariencia de un vidrio tan grueso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es en el material ir ahora sí a configurar, ¿no es cierto?, los índices de refracción que ya les había explicado. Por ejemplo, si es que yo presiono 1, miren que el objeto, ¿no es cierto?, ya vuelve a su estado normal, ¿no es cierto?, pero seguimos viendo como que estamos trabajando dentro de una esferita, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden irle cambiando 0.5, ¿no es cierto?, 0.1, así sucesivamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? Pero, pues, básicamente con eso nosotros trabajamos los vidrios, ¿no es cierto?, los materiales de tipo glass de una manera esencial. Entonces, pero es importante ver que no todos los parámetros están aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, otro atributo que nosotros no vamos a encontrar allí pues es, por ejemplo, si es que nosotros queremos colocarle una textura a nuestra escena, así como nosotros, perdón, o a nuestro objeto, así como nosotros le colocamos una textura al entorno, ¿no es cierto? O sea, en ese caso, fíjense en que aquí, ¿no es cierto? Al menos de primera mano, no me da una opción mediante la cual yo pueda seleccionar el objeto y pueda decir pues a este elemento yo quiero colocarle una textura. Ya, entonces me voy a presionar Shift A, ¿no es cierto? Voy a crearme otro elemento. Voy a crearme a ver, puede ser un planito en este caso. Ya voy a presionar G, le voy a mover, voy a presionar SX90, a ver, perdón, RX90, ya, a veces con tantos comandos nos confundimos, perdón, ya le voy a poner acá al ladito para que le veamos, ya. Entonces, bueno, le voy a escalar y a este elemento lo que le voy a poner es una textura, ¿no es cierto? Y ¿no es cierto? Esta texturita de pelo que la saqué porque también quiero enseñarles una cosa con el material del monito. Entonces, bueno, pero voy a aprovecharla porque lo único que básicamente necesito que vean en esto es cómo se aplica el principio, ¿no? Ya, ¿qué es lo que hago? Entonces, en este momento voy a dar clic en New, ¿no es cierto? Me creo un nuevo material. Le voy a poner, por ejemplo, imagen o textura, imágenes. Ya, para que no nos confundamos. No es que me esté olvidando de las tildes, sino yo prefiero omitirles por la internacionalización de datos que se puede dar. Entonces, ya, la tengo acá, ¿no es cierto? Y claro, como les había dicho, no tenemos ese elemento. Lo que tenemos que hacer ahora es trasladarnos a otro entorno. Y fíjense bien, aquí se va a hacer un poquito más avanzada ya las cosas. Nosotros nos vamos al entorno Shading, ¿no es cierto? Y en el entorno Shading nosotros ya vamos a compartir la visualización de los objetos, la vista previa que le voy a poner acá mismo, ¿ya? Con esto,
Miren, con esto, ¿no es cierto? Que son unos nodos, ¿no es cierto? De hecho, estos nodos es básicamente la forma más técnica de trabajar dentro de Blender, las texturas y otro tipo de cosas, porque básicamente con los nodos podemos hacer un montón de cosas, incluso podemos animar y podemos hacer texturas, crearnos texturas desde cero. De una manera súper avanzada, pero increíble, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros estamos acá, a ver, me voy a colocar le voy a mandar más adelante a este objeto, a ver, le voy a poner acá, le voy a poner acá porque si no están muy alejados, voy a escalar, ¿ya? Y bueno, aquí para que nosotros podamos cargar una textura, nosotros simplemente lo que podemos hacer es dar clic en Open Image, así de sencillo, o si es que se quieren complicar un poquito las cosas, pero saber de dónde vienen los nodos, presionan la tecla Shift A y aquí tienen un montón de opciones, ¿no es cierto? Que cada uno le saca un elemento de los nodos, ¿ya? Eh, y aquí en Shiva buscan, ¿no es cierto? Y ponen texture, ¿no es cierto? Y ahí van a encontrar image texture. O lo más sencillo es seleccionar la carpetita, ¿no es cierto? En la que tienen la imagen y simplemente le arrastran. ¿Ya? Le arrastran y el objeto se ha ubicado dentro de nuestros nodos. Obviamente no lo tenemos todavía visible en la imagen. ¿Por qué razón? Los nodos tienen una estructura de conexión. Fíjense en este momento lo que se está conectando para la imagen es básicamente esto. Miren, esto es esto en este momento. Miren, aquí de hecho están las opciones. Por un acaso, para navegar lo hago igual que con lo que hago en el panel superior, ¿no es cierto? Si es que ustedes presionan Shift y clic central, vamos moviéndonos. Ya, entonces, lo que está pasando es que este nodo no está conectado hacia acá. Los nodos tienen dos principios básicos o los esenciales. Luego se agrega uno más, pero tenemos los nodos de entrada, ¿no es cierto? O sea, que es donde se conecta la información. Esto es un nodo de entrada, ¿no es cierto? Regularmente están a la izquierda. Y los nodos de salida, ¿no es cierto? Desde donde parte la información para conectarse al otro, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? Tenemos que conectarle su nodo de salida. Aquí el de color, ¿no es cierto? Esto regularmente se lo hacen las imágenes y lo conectamos en base color. ¿Para qué? Para que se reemplace el color base por la textura, ¿no? Entonces le suelto y ya, miren, en este momento, pues evidentemente la imagen empieza a ser parte de del objeto, ¿no es cierto? Como tal. Esto aplica para cualquier otro tipo de elemento, pero lo he aplicado en un plano para hacerlo más asimilable. Ya, ¿qué es el problema que nosotros podemos encontrar aquí? ¿Qué pasa si es que yo quiero hacerle más grande, más pequeña la imagen, ubicarle a la izquierda, a la derecha, rotarle, en fin, ¿no es cierto? Los nodos tienen diferentes formas de trabajo y pues para cada cosa que nosotros queramos configurar, pues tenemos que sacar alguna cosita. Por ejemplo, si es que nosotros queremos trabajar en esto, tenemos que presionar Shift A, damos clic en Search y vamos a ubicar un nodo que se llama Mapping. Ya damos clic en el Mapping, que es mapeo básicamente. Luego van a entender de mejor manera por qué es importante esto para las texturas del mapeo de elementos, ¿no? Entonces, no es el único, este es el que nos va a dar las coordenadas, ¿no? O con lo que vamos a poder jugar, ¿no es cierto? Con las coordenadas de X, Y, Z, etcétera. Pero nosotros no estamos diciéndole qué tipo de coordenadas queremos que se trabaje. Entonces, para ello presionamos Shift A, seleccionamos Search. Nuevamente sacamos uno que dice Texture, ¿no es cierto? Texture, pero este es Texture Coordinate, ¿no es cierto? Que es para coordenadas de textura. Damos clic y ahora sí sabemos que las coordenadas que se van a trabajar desde acá van a ser para imágenes. Entonces, nuevamente nos vamos al nodo de salida y le damos clic hacia el vector, ¿no es cierto? Hacia acá. Entonces esto le va a conectar a nivel general hacia la imagen. Soltamos y ahora esto lo conectamos hacia acá. Nuevamente de vector a vector le conectamos
Y pues, bueno, a veces esto no se asusten si es que en algún momento esto falla, se vuelve la pantalla vacía por un momentito, luego regresa. Eso depende del procesador que se tenga en su ordenador, ¿ya? Pero ya en este momento nosotros lo tenemos y pues ahora sí, miren, yo puedo ir dando clic y puedo irle cambiando, ¿no es cierto? Puedo irle cambiando la ubicación de la imagen. Obviamente, si es que es más pequeña que esto, se va a volver a repetir. Luego hay una cosa que tenemos que hacer para que esto no suceda, pero ya es algo un poco más avanzado. Ya movemos, ¿no es cierto? X, Y. Obviamente Z no va a hacer ninguna diferencia. Rotaciones también no es que funcione mucho, pero sí escalas, ¿no es cierto? Con las escalas le podemos hacer o más grande o más pequeña la imagen. Igual, si es que ustedes quieren hacerlo de una manera más rápida, fíjense que el momento que paso el cursor sobre el valor, ¿no es cierto? Se me hace una doble flecha. Allí doy clic y sin soltar el clic arrastro de izquierda o derecha. Si es que igual, si es que queremos ser más precisos con eso, voy a ponerle uno nuevamente. Presiono Shift y doy clic y arrastro con esto, ¿no? Ahí voy arrastrando de a poquito los valores y voy siendo más como que preciso, ¿no? Entonces, eso por esa parte. Igual, esto aspiro que les haya llevado a la siguiente duda. ¿Qué pasa si es que este principio, ¿no es cierto?, de movimiento, yo le quiero trasladar hacia el fondo? Entonces, ¿cómo lo selecciono? No, entonces es la primera interrogante que nosotros nos vamos a hacer. En este momento, como es el gestor de nodos, está en modo objeto, o sea, en la selección esta, miren, modo objeto. Si yo despliego, puedo seleccionar ahora modo mundo y pues modo mundo nos va a abrir los nodos específicamente del entorno, ¿no es cierto? Que básicamente es esto. Entonces, igual, vamos a probar el principio a ver si vuelve a funcionar. Shift A, ¿no es cierto? Vamos a presionar mapping. Ya, ahora sí, rápidamente. Nuevamente Shift A, damos clic y vamos a presionar Texture Coordinate. Ya seleccionamos, damos clic, ya tenemos los dos elementos, vamos a conectarles este acá y este acá. Ya se va a cargar, ¿no es cierto? Y con esto nosotros ya podemos moverle, miren, a la imagen, ¿no es cierto? Le podemos reubicar, acercar incluso, ¿no es cierto? Y le podemos hacer más grandes, más pequeñas, ¿no? Entonces, si es que quieren regresar a los valores habituales, esto va a ser 0, 0, 0. De a poquito, pues tenemos que irle, de a poquito esto tenemos que irle moviendo con cuidado, ¿no? Para que las cosas funcionen correctamente. ¿Ya? Y pues ahora, esto funciona fácilmente en estos elementos que son planos, pero ¿qué pasa si es que yo esto, ¿no es cierto? Este principio de texturas quiero agregarle a un elemento más orgánico. Voy a presionar Shift A y me voy a sacar un nuevo monkey. Voy a ponerme frontalmente, voy a presionar G. Nuevamente a este monito le voy a hacer Shade Smooth. ¿No es cierto? Le voy a poner un modificador de subdivisión superficie. Eso ayuda bastante, ¿no? 2, 3. En esta clase va a ser nuestro protagonista, de hecho, Susan. De aquí ya le vamos a utilizar en otra cosa más. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no es cierto? A este elemento le voy a colocar, no lo voy a hacer con esta misma por una, bueno, coloquémosle esta misma ya para que veamos qué es lo que pasa. Ya seleccionamos, me voy acá, si es que no quiero hacerlo mediante linkeo, doy clic para hacerlo de dos maneras y que lo recordemos, vamos a seleccionar la textura imagen y fíjense qué es lo que pasa, ¿no? En este caso, la textura no va a empatar correctamente. Y obviamente si es que yo muevo la una, perdón, a ver, estoy moviéndole... estoy moviendo el Word. Tengo que seleccionar objeto. Ya. Fíjense en que si es que en este momento muevo, obviamente el movimiento de la textura va a afectar a dos elementos. Entonces, eso de primera mano no nos sirve. Lo que puedo hacer es, para que no se afecte a esta, duplicarle a esta textura. Para ello, me voy acá a este elemento, ¿no es cierto? De aquí, ¿no es cierto? Y le puedo
poner, aquí tengo duplicate material. A ver, permítame, déjame ver si es que es este. Ya, es este, ¿no es cierto? Ya con esto duplico el material. Textura, imágenes, mono, pongámosle, ya. Ya, entonces ahora son independientes una y la otra, pero igual, ¿no es cierto? A pesar de que yo le mueva, ¿no es cierto? Esto no se va a marcar como un pelo regular del monito, ¿no es cierto? O sea, de hecho se ve como cualquier cosa menos como pelo. Si es que yo le borro el árbol esta parte del árbol de nodos, presiono X, se va a ver como la imagen viene por defecto, ¿no es cierto? O sea, como bien le pudo colocar el programa. Voy a presionar Control Z. Entonces, no es la forma más habitual de colocarle texturas a los objetos orgánicos, sobre todo cuando son personajes o necesitan ubicaciones muy específicas. Este principio nos sirve para cosas muy generales. Si es que nosotros queremos trabajar esto, les voy dando el dato, pero lo veremos un poco más adelante porque es algo más avanzado. Tenemos que irnos a algo que se denomina el V-mapping. El V-mapping es básicamente cómo nosotros configuramos la malla de nuestro objeto, ¿no es cierto?, para darle una forma muy específica y que de allí nosotros vayamos colocándole la textura de acuerdo a nuestros antojos, ¿no es cierto?, de una manera mucho más precisa. Bueno, lo estoy haciendo de una manera muy aleatoria, me está viendo en otros programas, pero es exactamente lo mismo para cualquier programa. He trabajado con varios programas de 3D y todos tienen el mismo principio, ¿no? Porque luego estos se van a conjugar en otros programas que son más comunes, más afines, son programas tipo Photoshop, pero para texturizado específicamente, ¿no es cierto? Entonces prácticamente necesitan tener principios muy genéricos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros abramos la malla de esta manera, pues allí sí que nuestro objeto va a tener, vamos a poderle colocar cosas mucho más precisas, ¿no? Por el momento, el principio está así, ¿no es cierto? Nosotros nos sirve de una manera súper básica y súper general.